Bueno, buenas tardes. Para comenzar, vamos a dar inicio a esta presentación con una pregunta. Si os dijeran que un avión tiene un 50% de probabilidades de estrellarse, ¿os subiríais? Cuando pensáis en el futuro, ¿qué idea se os viene a la cabeza? Es un momento interesante para hacerse esta pregunta. Yo tengo 18 años, sí, fui una de las que cumplió la mayoría de edad durante la pandemia. Y justo en este momento, que parece que por fin vamos terminando con la pandemia, que parece que por fin vemos la luz al final del túnel, que parece que por fin podemos mirar hacia el futuro con un mínimo de confianza, se podría decir que yo, como tantos otros jóvenes de mi edad, tenemos todo el futuro por delante. ¿Sí? Sin embargo, aunque me gustaría, siento deciros que no soy tan optimista. Me aterra mi futuro. De hecho, he estado preocupada desde pequeña. Mi madre me cuenta que la primera vez que me hablaron del cambio climático en el colegio, volví a casa con el terror pintado en la cara. Nos hablaron de la contaminación, del agujero en la capa de ozono, de la extinción del oso panda, el tigre, el gorila. Nos decían que había que reciclar, cerrar el grifo, ahorrar agua y apagar las luces para salvar el planeta. Un poquitito más adelante, ya cuando tendríamos la capacidad para entenderlo, nos hablaron del calentamiento global y las emisiones de carbono. Me refiero con esto a cuando estábamos en quinto o sexto de primaria. Entonces nos decían que las emisiones de carbono seguían aumentando y con ello la temperatura que quedaba, el calor que quedaba atrapado en la superficie de la Tierra. Nos decían que había que dejar de quemar combustibles fósiles para mitigar el cambio climático. Parece que llevamos toda la vida escuchando hablar de el deshielo de los casquetes polares, el aumento de la temperatura, de planes de reducción de emisiones o de planes de implantación de energías renovables. A día de hoy, los datos son estos. Bueno, siento deciros que este gráfico debería ser interactivo, pero por problemas técnicos no se ve muy bien. Pero esta es una visualización de la variación de temperatura a lo largo de los últimos aproximadamente 120 años. Bueno, los últimos 2 siglos más o menos. En color rojo se aprecian las variaciones de temperatura por encima de la media. Bueno, podéis ver cuál es la situación a fecha de 2020. Estos gráficos vienen a representar lo mismo, son gráficas de la variación de temperatura en los últimos cerca de 2 siglos. Y como podéis ver, el punto en el que estamos en la actualidad lleva una tendencia a la alza. Estos son datos de las masas glaciares de hielo en los casquetes polares, en extensión, en volumen y, bueno, no podemos ver el cambio ni en volumen ni en grosor, pero os podéis imaginar hacia dónde va la tendencia, en este caso a la baja. Y finalmente, de hecho tenemos otra presentación, otra diapositiva de datos. Estos son datos del nivel del mar, que como veis está subiendo a razón de unos 3,4 milímetros al año, que puede no parecer mucho, pero a la larga la tendencia es bastante alta. Finalmente, ahora sí, las emisiones de carbono, archiconocidas. De nuevo no podemos ver la relación del gráfico, pero podéis ver que a fecha de 2016, que son los datos más recientes que muestra la NASA, pues la concentración de dióxido de carbono está por las nubes. Hace 165 años, ni más ni menos, que la ciencia advirtió por primera vez del impacto que el CO2 y la concentración de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera podría tener sobre el clima, sobre los ecosistemas. Y bueno, permitidme mencionar que la primera en hacerlo fue una mujer, aunque el crédito se lo llevó un hombre años más tarde. Las alertas de los informes científicos se han sucedido una tras otro, tras otro, tras otro. Bien, permitidme volver al principio.
a volver a plantearos esa misma pregunta que habíamos dejado en el aire. Si os dijeran que un avión tiene un 50% de probabilidades de estrellarse, ¿os subiríais? La respuesta más obvia es no. Y esta es una metáfora clásica para ilustrar la crisis climática. Solo que en este caso el consenso entre la comunidad científica es prácticamente unánime. Representa una amenaza para la humanidad y, de hecho, en palabras de expertos de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, es posiblemente el problema más grande al que jamás nos hemos tenido que enfrentar. Y, sin embargo, las emisiones, por mucho que los gobiernos digan que los planes que estamos implementando están diseñados para bajar las emisiones, en los últimos años el pico es bastante destacado. Recalcar que me he referido a este problema como crisis climática, en lugar del término que estamos más acostumbrados a escuchar, que sería cambio climático. Esto es porque esta problemática va a afectar a todas las áreas de nuestra vida, y cuando digo todas me refiero a todas. Ya hemos visto los datos, podemos imaginar las consecuencias. Como consecuencia directa y como consecuencia más obvia, que de hecho ya estamos viendo registrada en los datos, la concentración de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono en la atmósfera, supone un incremento en la temperatura. Que puede que un incremento de 1,5 grados, que es lo que más estamos acostumbrados a escuchar, no parezca mucho, pero tiene unos efectos bastante importantes. Con el aumento de la temperatura, por ejemplo, el retroceso de las grandes masas de hielo, los casquetes polares, incluso el permafrost. Con esto, un cambio en la subida del nivel del mar y además la liberación de grandes masas de gas que llevan atrapadas miles de años en estas masas de hielo, lo cual no hace sino agravar el problema. Con la alteración de los sistemas marinos, como ya os digo, un aumento en el nivel del mar, mezcla de agua procedente de glaciares con el agua del mar, y también la temperatura y la concentración de gases en la atmósfera provocan acidificación de los océanos, un colapso de los ecosistemas marinos y un colapso de las corrientes térmicas. Eso ya lo hemos visto incluso este verano. Riesgos de sequías o de desertificación, riesgos de fallo en los cultivos, incluso zonas del planeta que podrían quedar inhabitables. Esto nos lleva a un riesgo, como he dicho antes, incluso de extinción de las especies, incluida la humana. Nuestra permanencia en el planeta está en juego. Y ante esto tenemos dos opciones. Quedarnos tumbados viendo la catástrofe pasar desde nuestros televisores, o levantarnos y protestar para exigir que se tomen medidas más ambiciosas lo antes posible. Una vez que te das cuenta de esto, no queda sino enfrentar el pánico y pasar a la acción. Ahora sí, me presento, porque no lo he hecho antes. Me llamo Marina, tengo 18 años y soy activista climática. Tengo 18 años y es alarmante que a esta edad tenga que estar preocupada por mi futuro. Tenga que estar protestando por la posibilidad de sobrevivir en un futuro, de enfrentarme a estos problemas que me van a hacer la vida muy difícil a mí y a tantos otros miles de jóvenes que vienen conmigo de aquí a los años venideros. Y lo que es más triste, lo que es más alarmante, es que no se nos escucha. No se nos escucha a la comunidad científica y no se nos escucha a las miles de jóvenes que llevamos, jóvenes y no tan jóvenes, que llevamos dando voz a este problema e intentando que se tomen medidas desde hace muchos, muchos años. Y bueno, en parte por eso estoy aquí. Voy a cerrar mencionando que sí, a estas generaciones, a todos nosotros, se nos ha hablado muchísimo de la contaminación, de la extinción de los animales, del cambio en las temperaturas. Se nos ha dicho por activa y por pasiva que hay que ahorrar energía, que hay que ahorrar agua, que hay que reciclar. Pero lo que no se nos ha dicho es que la forma más efectiva de realmente conseguir un cambio es unir fuerzas, salir a la calle y protestar para que las
se tomen las medidas ambiciosas que necesitamos. El momento de actuar es ahora. No es 2050, no es 2030, es ahora cuando debemos unirnos entre todos y todas, unirnos en la lucha, tomar las calles y protestar de manera efectiva. Así que con esto no me queda sino deciros que os unáis a nosotras. Y muchísimas gracias.